Cuando hablamos de leyes en lo referente a cualquier dominio de la realidad, lo que tenemos que tomar en cuenta es a qué nos referimos con esto. En lo referente a una ley, se implica siempre un proceso reiterativo que, dado cualquier tipo de operador y cualquier tipo de relación que se presente, dado el contexto, el resultado va a ser siempre el mismo, independientemente del sitio en el cual, del lugar en el cual o del ambiente en el cual se manifieste este fenómeno. Cosas como la ley de Coulomb, por ejemplo, van a ser siempre igual y las mismas, pero habría que tomar en cuenta algo. Cuando hablamos de leyes generalmente anantrópicas, debido a que si introducimos los factores antrópicos en las leyes, dejan de inmediato de ser leyes, porque el hombre las puede modificar y las puede alterar debido a la capacidad que tiene de entender cómo se manifiestan. Se han dado casos, por ejemplo, que debido a intervención del hombre, la segunda ley de la termodinámica se ha violado, y derivado de eso, algunos pretenden agarrarse de que no es una ley. Pero es que, bueno, si introduces dentro de las variables que operan dentro de esos dominios a algo que las entiende por completo, o al menos lo suficiente para poder manipularlas, pues entonces no existiría ningún tipo de ley, ni ningún tipo de constante. Pero esto obvia por completo que esas constantes y esas leyes tienen una manifestación independiente de cualquier tipo de alteración, y porque puedan modificarse no quiere decir que dejan de ser leyes, sino que hay un operador externo al funcionamiento de ese contexto que puede alterarlas, y eso no deja de ser leyes, porque porque el hombre en un contexto las pudiese modificar, esto está implicando de alguna manera que el hombre está controlando toda la constante, obviando por completo que si se mantiene esa constante o esa ley como tal, es por una serie de procesos y una serie de operaciones inscritas en la realidad que la mantienen como tal. Que el hombre altere la ley de Coulomb en un átomo no quiere decir que la vaya a alterar en todos, o que en los átomos de 800 trillones de kilómetros deje de funcionar. Esto es el típico relativismo sociologista o antropologista que se quiere introducir, que de repente cuando conviene el hombre existe y cuando no conviene el hombre es una mera extraña amalgama en mente colmenal, la cual está subordinada por completo a su deidad, lo social o la sociedad. Porque es importante tomar esto en cuenta, porque para designar algo como ley se tienen que conocer a cabalidad todas las implicaciones que derivan en dicha ley, y al mismo tiempo tiene que universalizarse tal cuestión para cualquier ambiente y para cualquier contexto. Bueno, no para cualquier contexto, porque el contexto puede variar, pero de igual forma se tiene que manifestar dicha ley para ser considerada como tal. Ahora bien, en lo referente a la ley de la oferta y la demanda, podemos decir que no es ni ley, ni hay oferta, ni hay demanda involucrado en eso. Uno de los mayores dogmas religiosos de la religión del liberalismo económico es pretender que la economía, el mercado o las empresas son una suerte de deidades operatorias ya no conceptuales, las cuales son las que llevan a cabo las intervenciones económicas o financieras en la realidad, debido a que siempre despersonalizan por completo cualquier tipo de operación bursátil, mercantil o financiera, en aras de pretender que son una suerte de física del dinero. Porque no se entiende de otra forma cómo pueden hablarse de leyes en la economía, obviando por completo al hombre, sin entender que se pretende que la economía es una suerte de sistema físico que existe en la realidad con independencia del hombre. Metaforismos y analogías mal hechas, como que hay una especie de analogía entre cómo funcionan las células y las operaciones monetarias, no cuelan aquí, porque eso no es volátil. Eso no es volitivo, ahí no se implica algún tipo de voluntad o algún tipo de intencionalidad. Eso es completamente inercial, y directamente el intento de establecer una homología entre una y otra cosa, decir que es ridículo, se queda muy corto, puesto que primero no es el fundamento
motriz fundamental o uno de los fundamentos motrices fundamentales del liberalismo económico, la subjetividad. En lo referente a las transacciones o a todas las operaciones monetarias y bursátiles y financieras, pues bueno, me pregunto yo, ¿qué tipo de subjetividad puede tener una célula? Es insultante, por decirlo menos, que siquiera se considere que esto es analogable, y lamentablemente muchos liberalistas y su variante con severo retraso mental, los anarcocapitalistas, han intentado usar este tipo de analogías ridículas para intentar justificar que la economía es una suerte de sistema físico. Incluso se ha llegado al absurdo de considerar la economía desde la termodinámica en la rama peculiar de economía termodinámica, que se sustenta completamente en vamos a tomar esto como, en el como si. Vamos a tomar el mercado como si fuera un sistema termodinámico. Y naturalmente, como no lo es, el reduccionismo no tiene ningún tipo de lugar u sentido. Vamos a decirlo. En la teoría de la evolución, la termodinámica tendría más sentido, puesto que si tomamos literalmente el darwinismo, entonces tendremos que tomar que la evolución es un proceso termodinámico y no un proceso biológico. Aunque ya después podemos extendernos al respecto de por qué eso sería así. De acuerdo, la ley de la oferta y la demanda se propone como la máxima maestra de los precios, que derivado de la conjunción en un determinado punto de lo que se quiere, demanda, y lo que se disputa en el mercado, oferta, eso lleva a que se manifiesten los precios. ¿Cuál es el problema con esto? Como bien lo menta el economista Héctor Giuliano, aparte de las implicaciones de considerar a la economía un sistema en el cual no participan los hombres, se pretende que hay una especie de igualdad tanto de un lado como del otro para homologar esta cuestión, y eso es completamente falso. Se pretende que no se manipulan los precios antes de establecer esta puesta en el mercado que supuestamente crea los precios, lo cual es completamente ridículo, porque antes de que siquiera se ponga cualquier mercancía en el mercado, ya de facto tiene su precio. ¿O acaso creen que no saben los supermercados, por poner un ejemplo, a cuánto van a poner a vender sus mercancías hasta que las ponen en venta? Se tiene que tomar en cuenta para el establecimiento de la venta todos los costes de producción, los costes de manufactura y al mismo tiempo los costes de logística, sumado a la usura que se integra dentro de ese sistema antes de que siquiera se pueda poner a la venta algo, por lo que ya de por sí el planteamiento es completamente irrisorio, por decirlo menos. Ya las mercancías, los productos o los servicios no contemplan de absolutamente ninguna forma un supuesto mercado hipostatizado, puesto que los hombres de empresas, los hombres de negocios, los magnates, los especuladores, los comerciantes de la bolsa son el mercado. El mercado no es una especie de espacio físico, el mercado es un lugar donde se dispersan operaciones financieras, no económicas, sino financieras, puesto que el mercado trabaja completamente con dinero. Las mercancías son secundarias en el mercado, puesto que el núcleo fundamental del mercado son operaciones financieras, es decir, operaciones donde se involucra el dinero o la moneda, no las mercancías, ya que estas están subordinadas a ese dinero que se usa para conseguirlo. Nadie paga acciones con trigo, las paga con dinero, ya sea que éste exista o no. Realmente el funcionamiento del mercado de Wall Street es un poco extraño a veces. Puedes comprar cosas que no existen todavía, como por ejemplo las cosechas de trigo del próximo año, o puedes pagarlas con dinero que vas a tener también. Bueno, es todo un fiasco y un sistema de estafas generalizado, pero bueno, después en otro momento se puede hablar de esas cuestiones. Entonces, en primer lugar, ya que el mercado no es una deidad a la cual, como los fariseos, se le ofrecen niños al toro de oro para que nos vengan a hacer cosas,
y está subordinado por los hombres, ya desde el vamos se anula por completo la ley de la oferta y la demanda, puesto que ya se implica de facto, desde antes siquiera de la puesta en el mercado las mercancías, que ya se está controlando una forma del mercado, puesto que al tener capital ya se tiene control del mercado, debido a que si uno tiene un capital presenta una intencionalidad de utilizarlo para reproducirlo, el dogma fundamental del liberalismo económico, y a partir de eso lo va a incrementar mediante la producción de mercancías o la puesta al servicio del consumidor de servicios, y esto ya implica una intencionalidad y hasta una necesidad de tener que vender tales cuestiones. Entonces, como el liberalismo económico proscribe la moral y la ética al considerar las fruslerías que impiden el comercio, ya que la usura es su dios, Mammon es el director fundamental del liberalismo económico. De ahí que, entendiendo esto, se entienda por qué consideran al mercado como una deidad conceptual despersonalizada, cuando el mercado es Jeff Bezos, el mercado es Elon Musk, el mercado es George Soros, el mercado es Bill Gates. El mercado son los hombres que disputan en un determinado territorio operaciones financieras, donde se involucra compra, venta, renta, de servicios o de mercancías o de lugares o de prácticamente cualquier cosa que pueda arrendar, a la que pueda recibirse como propiedad, ya sea literal o nominal. Y si el dinero lo puede comprar, y si hay gente que está dispuesta a vender y gente que está dispuesta a comprar, la relación que se establece entre todos es el mercado. No un lugar hipostático físico ahí perdido en medio de alguna realidad hipostatizada como lo es la sociedad o lo social, o toda la prédica marxista alrededor de la economía, que no podemos olvidar que Marx también, la plusvalía para Marx es una especie de substancia etérea de la realidad. Y de ahí que se parezcan tanto al liberalismo económico al marxismo, puesto que parten de los mismos postulados de considerar que las deidades son lo que nos vienen a hacer cosas. No el hombre no hace, el hombre no existe aquí. Aquí el hombre se mueve gracias a que una deidad se introduce a guisa de espíritu dentro de él y lo mueve. Ya que si no entendemos estas cosas de esa manera, no se pueden entender de absolutamente ninguna forma. Si no se entiende que el mercado está subordinado a los hombres debido a que sin hombres no hay mercado, a menos que nos pongamos a hacer estultas analogías y metaforismos que no tienen sentido, puesto que se proscribiría la sacrosagrada subjetividad del liberalismo económico, otra de las tantas estafas del mismo, pues naturalmente no entendemos nada. Entonces, ya que el mercado, la mera puesta y la mera concentración de capital ya implica que se quiere controlar ese mercado y que se puede y se está controlando dicho mercado, puesto que como el liberalismo económico no conoce de moral ni de ética, puesto que considera que eso entorpece el negocio, porque si se introduce la moral y la ética, la usura, que es el punto fundamental de la mercancía, puesto que el interés, que es, ya lo había dicho, la magnitud es la usura, el interés es la unidad de medida. El interés que se introduce en las mercancías, debido a que prácticamente todas las empresas están endeudadas, es también parte fundamental de la economía liberalista. La economía liberalista se mueve gracias a la deuda, gracias al interés, y derivado de esto y del proceso de producción, el coste de la mercancía y de la logística, ya todo esto configura pretéritamente el cómo los precios van a ser fijados por las empresas, por los hombres que controlan esas empresas, de facto anulando por completo cualquier implicación de que la oferta o la demanda va a fijar los precios. Porque hay una cosita muy importante, como existen monopolios, así pretendan los liberalistas que solo el Estado puede monopolizar, esto es completamente falso. Es risible cuanto menos pretender que un tipo cualquiera puede pelear contra Coca-Cola, por ejemplo, sobre todo por el largo historial de subcontratación de mercenarios que ha tenido Coca-Cola.
sí, esto no es broma, ha hecho eso realmente. Este... Llega estando dispuesto a llegar tan lejos para defender sus monopolios, sobre todo por la ingente concentración de capital en la cual 5 o 6 empresas controlan prácticamente todo, o deberíamos de decir conglomerados controlan prácticamente todo, pero esto es falso, porque recordemos que la forma en la cual ahora se controlan las empresas es como una especie de feudalismo de las acciones, de vasallaje de las acciones, en las cuales gigantescos, ya no capitales, sino dinastías enteras, introducen capital en las empresas lo suficientemente elevado para poder controlarlas en la junta directiva y dirigirlas por completo, sin que se les pueda oponer otros, a menos que hagan una asociación y fusionen sus acciones, lo cual solo genera más monopolios y cada vez más concentración de capital. Y si esta es la manera en la cual funcionan, entonces habría que preguntarnos qué familia es la que tiene más fundamentos, más acciones compradas en todas las empresas de estas 6 grandes que controlan el resto de empresas. De ahí que, por ejemplo, se quiera decir que BlackRock y Vanguard sean meros fondos de inversión, lo cual es completamente falso. BlackRock y Vanguard es la síntesis maestra de cómo funcionan las empresas en este tiempo. Las empresas, cómo funcionan, es que se particionan en la junta directiva, que son los verdaderos directores de la empresa y no el CEO, en la medida en la cual alguien tenga una cantidad de acciones que sea el que dirija las operaciones. ¿Y qué hacen BlackRock y Vanguard? Básicamente son empresas que concentran capital, el cual está distribuido en muchísimas otras empresas a las cuales le responde a esa junta directiva. Por lo tanto, sí, BlackRock y Vanguard sí tienen básicamente controladas a todas las empresas, pero no podemos olvidar que ahí habría otras 2, quizás otras 3 o 4 que también se disputan tal cuestión. Y habría que preguntarnos ¿y dónde está centralizado todo esto? Puesto que si incluso hay un banco central de los bancos centrales, donde está el núcleo central de dirección de todas las empresas. No se escuchaba hace unos años ni de BlackRock ni de Vanguard, y en unos años vamos a escuchar de este núcleo jerárquico o centro neurálgico de todas las empresas, puesto que todo monopolio tiende a la concentración. Bien dice esto Gabriel Tarde en su libro Las leyes sociales: toda forma de competencia tiende al monopolio, todo monopolio es una forma de concentración, y vemos ahora una abominable hiperconcentración de capital, la cual, como se está ordenando y se está viendo en los movimientos geopolíticos, se apunta a que este gigantesco capital funja como el centro neurálgico del gobierno mundial que se está intentando construir en la ONU. Que la ONU no es una institución pública, la ONU funciona con capital privado. La ONU es básicamente una suerte de meretriz de interferencia en todos los países. ¿Por qué meretriz? Porque basta con que metas unos 400 billones de dólares en la ONU para que ¿qué quieres que hagamos con este dinero? ¿Quieres que fastidiemos unas elecciones? Ok, ahí metemos interferencia. ¿Quieres agitadores en México en los sectores donde hay más religión? Los vamos y los introducimos. ¿Quieres desplegar feministas en Bolivia o Argentina para legalizar el aborto para nuestros fines esotéricos y místicos? Porque se les olvida que si creen realmente que el aborto tiene un fundamento meramente monetario, son unos ignorantes en primer orden. Recordemos que el aborto desde el judaísmo, tiene unos fundamentos esotéricos y místicos. Por lo cual no debería de sorprendernos el fundamento teológico y belial que hay tras de esto. Pretender reducir todo a la materia o decir que Planned Parenthood es una mera institución movida por dinero es ser un completo ignorante, y es caer en esa regurgitación del discurso que tenemos todos que repetir, de lo contrario no nos van a vender nuestros libritos. De ahí que Agustín Laje, por ejemplo, ahora se la pase hablando de el virus mental woke. ¿Por qué? Porque tenemos que citar al judío sionista de turno,
Gad Sad, mejor dicho Gad Mossad. De lo contrario no estaremos a la par de la idiosincrasia intelectual del establecimiento para que ellos nos permitan publicar nuestros libritos. Pues bueno, señores, ya que no hay ni ley, esto no es una ley, ni conductualmente, porque no se está tomando en cuenta la conducta de los organismos, y tampoco y se implica de ninguna manera un tipo de regulación, porque aquí no van a faltar los que van a decir, ajá, pero eres un insulso y un ignorante que nunca ha leído nada de teoría liberal, porque la demanda es la que controlará ese precio, y es obvia por completo que las empresas no le están lavando el cerebro a las personas. La publicidad, señores, les tengo que leer el fundamento de la publicidad. Que se encuentra en Propaganda de Edward Bernays, que literalmente dice que la fuerza fundamental de la propaganda es la manipulación en las sociedades democráticas. Cita textual de Edward Bernays, y fundamento motriz absoluto del marketing y de la publicidad y de las relaciones públicas, que es otra forma de decir marketing. Pues sí, eso lo incluyo hasta el marketing político, que relaciones públicas es también eso. Eso es la Biblia del marketing. Basta con leer a los mayores representantes de esto para decir que el marketing es pura ilusión, que si se controla la percepción, se controla al consumidor. Vivimos de apariencias y tenemos que introducirla y manipular a las personas para mantener esa apariencia, para ganárnoslos y que sean nuestros consumidores. Pues bueno, señores, ¿por qué creen entonces que siempre la publicidad apela a tipos de relaciones? Se establece ahí un tipo de condicionamiento diferencial o de condicionamiento relacional entre lo que la gente quiere, relaciones, y el producto. Algo que ya había mencionado Edward Bernays. ¿Por qué creen que hubo un gran salto en la publicidad? Y sobre todo donde más se vio esto fue en la ropa. Porque la ropa pasó de simplemente exhibir tu estatus económico a ser la representación de tu personalidad. Edward Bernays fue el que cambió eso usando al psicoanálisis. Básicamente narcisificando la vestimenta para así que hubiera un constante reciclamiento, porque si le vendes la personalidad a las personas a través de mercancías, las vas a tener adiestradas y siendo tus huestes. Así que, no, y todo esto masificado por los gigantescos monopolios que existen, puesto que es ridículo que se pretenda que el Estado controla a las empresas cuando es completamente al revés. Primero porque no hay tal cosa como Estado, ya que es una mera burocracia al servicio de los intereses de gigantescos empresarios. No por nada cualquier tipo de ley que realmente los vaya a afectar, como la ley de las 40 horas en México, que no aprobó AMLO y no se va a aprobar, no se va a aprobar hasta que se automatice lo suficiente al país para progresivamente irlos reemplazando. ¿O acaso creen que se va a aprobar porque por la buena voluntad de las personas? Si en Estados Unidos eso está aprobado, es porque hay suficiente automatización para que la gente deje de trabajar, y en unos 15 años, 16 años ya no van a ser 40, va a ser reducido a 32 horas, pero no por buena voluntad, sino porque la gente ya no va a ser necesario que trabaje tanto, porque va a ser reemplazada por maquinaria automatizada o robots, y eso va a incluir una reducción del sueldo, evidentemente. Más todavía. ¿O acaso creen que van a trabajar 40 horas y les van a pagar lo mismo que les pagan ahora? Evidentemente no. Eso sería completamente ridículo. Esa es la típica mentira que se creen los liberalistas del establishment. No hay economista que no esté subordinado a alguna empresa o algún think tank que es la meretriz de alguna empresa o de un conglomerado de empresas. Así que ahí investiguen un poquito a quien le lame las pelotas Juan Ramón Rayo, y discúlpenme el improperio, o cualquiera de esta escoria liberalista, porque nunca son gente que esté hablando desde la honestidad. Está hablando desde el no patees el pesebre que te da de comer.
no golpees la mano que te da de comer. El problema es que por un lado les dan comida que es poco más que excremento y por el otro lado tienen una correa que está atada a su cuello, que cada vez les aprietan más para que cada vez se vuelvan más serviles a ellos. Por lo cual, no, la demanda no puede hacerle un contrapeso a la oferta. La oferta ya parte desde el postulado. Nos gastamos esto, introducimos el costo de deuda, el costo de logística, el costo de producción y el costo de manufactura. Nos costó esto, queremos ganar esto. Vamos a invertirle esto para ganar esto. Y eso se traduce en manipular a las personas y en su percepción, que es en lo que se fundamenta toda la publicidad y todo el marketing. Insisto, Dan Turbina tiene varios videos al respecto de cómo funciona de hecho las finanzas y el mercado en estos tiempos, la publicidad y su papel praxial en la manipulación y en el mantenimiento de los monopolios, y realmente el páramo no es algo muy bueno. Por lo que, no, es completamente absurdo. Es la típica vivencia de los marxistas trasladada a los liberalistas, que creen que porque un montón de palabritas las dicen en un libro por parte de autores que tienen como deidades, de alguna manera eso se manifiesta en la realidad, y eso es taxativamente falso. Por cosas como estas, la economía no es una ciencia. Tener matemáticas no te hace ciencia, porque si bastase con matemáticas para que algo fuese ciencia, Marx sería también un científico. O les recuerdo el álgebra del capital, por poner un ejemplo. Pues bueno, señores, que tengamos muchas ecuaciones no quiere decir que esto implique que seamos una ciencia, y ya que la economía ignora por completo los factores humanos, a pesar de que sin hombre no hay economía, puesto que se alimentan de los marxistas y ambos de la misma prédica de estructuras de la modernidad, que substancializa en la realidad debido a la naturalización de la realidad propuesta por Francis Bacon y en cierta manera también por Descartes. Al naturalizar las cosas se presentan bajo el control a través del materialismo, se presentan bajo el control del hombre y como controlables por el hombre, y derivado de eso se pretende hacer de todo una suerte de emulación o de símil de la física, para así pretender que con matemáticas y operacionalizaciones, irónicamente nunca operacionalizadas, se esté describiendo la realidad, pero nada más lejano de la realidad puede ser una disciplina que tiene como condición necesaria al hombre y que al mismo tiempo pretenda que el hombre es completamente despreciable de sus ecuaciones. Sin un fundamento en las cuestiones de la conducta humana no se pueden explicar ningún tipo de sistema, y la economía, como por ejemplo con la praxeología, ya parte de que todo cuanto hace el hombre tiene un fundamento absoluto sustentado en la propia economía, lo cual genera un circularismo que es poco más que una falacia a la hora de explicar la conducta de los organismos. Y en esto también cae la ley de la oferta y la demanda, puesto que no toma en cuenta los factores humanos que se involucran dentro de su propia disciplina, que toman como fundamento los propios postulados fundamentales y fundacionales de su corriente interpretativa, de sus sistemas de pensamiento, a la hora de poder establecer un análisis de la realidad, porque si fuésemos sinceros llegaríamos a la conclusión de que somos poco más que escoria y una lacra escorial, la cual tiene como puntos fundamentales manipular, mentir y estafar y embaucar a las personas. Así que ni ley, ni oferta, ni demanda. La demanda no puede hacerle contrapeso a la oferta porque el consumidor no tiene ningún poder. La oferta parte de que tiene que manipular a los demandantes para poder manifestarla, y al mismo tiempo el precio ya viene prefijado en todo lo cuanto pueda manifestarse para la creación de las mercancías. Así que no, ni siquiera como tendencia general, como diría Héctor Giuliano, ni siquiera como tendencia general. No funcionan así las cosas. Si vamos a criticar al liberalismo económico, se tiene que criticar taxativamente. Y me parece que aquí Giuliano se queda corto. No es una tendencia general. La oferta y la demanda no crean los precios. Es enteramente
las empresas, es decir, la oferta la que dictamina qué precios van a haber. Y en el momento en el cual haya cualquier tipo de resistencia, no la va a haber, spoiler, porque ya previamente hay una gigantesca cantidad de dinero invertido en publicidad que se subsume en el precio de las mercancías para justamente mantener una alza constante de dicho precio. La oferta se controla de forma maquiavélica, incluso para incrementar todavía más el precio de las mercancías. Porque si se demanda 100, pero oferto 50, yo puedo cuadruplicar el precio. ¿Qué no sería duplicar? No, porque recordemos que está el interés y la usura implicado también. Por lo cual eso es una táctica que validan los liberalistas económicos al proscribir cualquier sentido de moral y de justicia dentro de su sistema de predicaciones. Así que, una vez más, ni ley, ni oferta, ni demanda. Nos estamos viendo.